Todos espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre el yodo Sender. En estas esquinas podemos ver ejemplos de este tipo de yodos que se venden en aspecto comercial y nuevamente recordatorio. No nos quedemos con la idea de que cierta apariencia especifica el tipo de yodo. Siempre es importante revisar la matrícula para poder verificarla. Entonces el yodo Sender, como nosotros podemos ver en la parte de abajo, pues tiene un cambio con respecto al símbolo que tiene el yodo de puesto general. Pues ahora estas líneas en el que se ven quebradas, haciendo referencia al yodo rectificador o de propósito general. Sabemos que, como se ve en la gráfica de la derecha, pues tiene una región de conducción que cuando se polariza en directa se aproxima a lo que conocemos como una fuente de DC, pero bueno, al mismo tiempo deja conducir la corriente. También se ha visto que cuando este yodo tiene polarización inversa, se puede aproximar a un circuito abierto, lo que nos quiere decir que no hay circulación de corriente a través de sus terminales y que cuando se alcanza un voltaje de polarización inversa en este yodo muy grande, como se conoce como voltaje de ruptura, en la que la corriente fluye de manera desmesurada, si vamos a ascender nos vamos a dar cuenta que en polarización directa se puede aproximar acá, como podemos ver, a una fuente de DC y hace lo mismo, y que cuando se pone en inversa, más en el cátodo o menos en el ánodo, entonces se puede ver o modelar como un circuito recto donde no hay circulación de corriente y que también hay una zona de ruptura. Y entonces, con esto que acabamos de decir, me hace la pregunta: si los dos se usan de manera similar, ¿cuáles son las aplicaciones para la necesidad de aplicar fabricar yodo Sender? En el caso del Sender, a diferencia del yodo de propósito general, que cuando entra en la ruptura va a tender a degradarse o a dañarse o a descomponerse, el Sender va a trabajar en esa región. Desde ahí podemos discriminar o decir que no nos interesa tanto la región de polarización directa para el Sender, ni tampoco cuando este se polariza en inversa, mientras no se le alcance el voltaje en ruptura, o en este caso se llama voltaje de Zener, que es el que va a trabajar. ¿Cuál es la aplicación más común que tiene el yodo Zener? Es en la regularización de voltaje. En este circuito podemos ver esta configuración básica y ahora vemos que aparece una fuente de voltaje, pero es variable, de tal manera que si esta incrementa o se reduce su valor, entonces el yodo Zener, como función principal, va a buscar mantener fijo ese voltaje. A eso es a lo que se refiere la regularización de. Naturalmente entendemos que si por ejemplo la fuente incrementa su valor, la corriente que va a ser circular a través de esta malla se va a incrementar, y bueno, el Zener tendrá esta capacidad de mantenerse el voltaje evidentemente dentro de un rango de corriente. Como ya lo habíamos mencionado, que es lo que debemos de tener en cuenta, que nada más vamos a trabajar en el tercer cuadrante. Mencionábamos hace un momento que el Zener va a cumplir o va a desempeñar su función de manera adecuada siempre y cuando se mantenga en ciertos niveles de corriente. Y esos niveles son los que se mencionan acá. Por ejemplo, en esta línea punteada se denota la corriente mínima, se denota como IZK, que es la corriente en la que el Zener puede regular. Normalmente no se debe de trabajar en esta zona porque se encuentra muy cerca a una región en la que si pues ya tiene sus valores de corriente, recuerdas que estamos en estos ejes de la Y, el voltaje va a estar variando y pues nos servirá para lo que queremos. En el otro extremo, como se puede ver, aparece una corriente ZN que se conoce como la corriente máxima. Este valor o esta cantidad que establece el límite, el cual el Zener está disipando la mayor cantidad de potencia y que también no podemos extralimitar, ya que esto puede provocar que el dispositivo también se dañe. En la parte media aparece la corriente principal, o la corriente del Zener, que también se nota como corriente de prueba,
A veces está la letra T después de la Z y esta corriente representa el valor para el cual ha sido caracterizado o al cual ha sido establecido el voltaje de regularización del Zener, que eso se va a ver en las hojas de especificaciones. ¿Qué es lo que podemos ver? Que pues esta curva en la región Zener, en el yodo de propuesto general, se conoce como la zona de ruptura, tiene una cierta pendiente y esa pendiente puede ser variante dependiendo de la corriente que se esté trabajando en el circuito. Pues el Zener tiene esta función como una medida de contención para no modificar el voltaje, pero la corriente sí está variando. Entonces, mientras haya cambios en la corriente, pues sabemos que se puede ver modificada la resistencia. De tal manera que cuando leemos el texto o leemos los libros que hablan del yodo Zener, vamos a encontrar incluso en las hojas de especificaciones ese concepto que se conoce como la resistencia dinámica. Impedancia dinámica, bueno, para tratar los Zener como lo hicimos como en el yodo de propuesto general, es importante mencionar los modelos ideales que vemos completamente en la línea vertical que es paralela al eje de las Y. Esto nos da a entender que en la resistencia, si recordamos esta relación con la ley de Ohm, en una línea completamente vertical, prácticamente tiende a cero. Aunque que la pendiente es muy alta, recordemos que la resistencia es el inverso de la pendiente. Esta resistencia que nosotros vemos en esta línea vertical representará una línea fija, no una impedancia dinámica. Pero bueno, estamos pensando que esto es una aproximación ideal. Del lado izquierdo podemos ver que el Zener en esta aproximación se puede modelar como si fuera una fuente de voltaje. Analicemos ahora el modelo práctico del yodo Zener. Podemos ver ahora acá en esta gráfica que ya la pendiente o la recta que aparece en las zonas de ruptura no es completamente vertical. Y eso ya lo hemos comentado. Nos da cuenta de que está variando esta resistencia dependiendo de los niveles de corriente. Esta zona sombreada en el voltaje originado por los cambios en la corriente. Sabemos que la variable dependiente es la corriente, es decir, aplicamos un voltaje y la corriente va a ser independiente. Acá podemos entender que las variaciones en las corrientes están haciendo depender del voltaje, pero no porque estemos intercambiando la corriente sea dependiente del voltaje, sino más bien porque la corriente en el seno se está moviendo modificado porque la fuente en la imagen superior se observa está incrementándose o decrementándose, no hay problema. Y naturalmente se va a modificar la corriente que va a circular a través de esta malla y esta corriente se va a modificar a través de toda esta malla y por ende en la corriente en el Zener y pues esto va a modificar en un cierto rango, en un delta de Z, el voltaje del Zener. Por lo tanto, con la ley de Ohm podemos calcular la impedancia dinámica o resistencia dinámica, como también el cociente entre las deltas o variaciones de voltaje originadas por la variación de corriente. Podemos ver también en el lado izquierdo cómo ahora el Zener ya no solamente se aproxima como una fuente, sino veamos que en la parte superior aparece un resistor. Es un resistor dinámico, un resistor que va a modificar su valor por las variaciones de corriente debido a las variaciones de la fuente de voltaje. Y uno pudiera también pensar, bueno, ¿para qué va a estar uno variando en voltaje de la fuente? Es que bueno, se está modelando como si fuera una fuente de voltaje, pero realmente lo que tenemos en esta parte antes de esta etapa en la que aparece el Zener es una sección en la que se va a alimentar a esta etapa en la que hay variaciones de voltaje. Por ejemplo, pudiéramos decir que esta etapa anterior pues representa una señal filtrada en una fuente de DC en la que bueno participan capacitores y que sabemos que siguen existiendo variaciones de voltaje. Esas variaciones de voltaje entran a una zona de regulación o a una etapa de regulación con un yodo Zener, aunque sí es importante mencionar que la limitante que tienen estos componentes es que trabajan en rangos de corriente muy pequeños y aparte niveles de corriente bajos. Normalmente estos componentes pueden trabajar en miliamperes. Vamos a realizar una hoja de especificaciones de un yodo Zener o de un conjunto de matrículas de yodo Zener.
podemos ver la página principal, el esquema que tiene el componente, y vemos que la disipación de esta serie de componentes pues es de 1 watts. Este parámetro es útil porque nos sirve para calcular otro que también es muy importante y que ahorita vamos a ver. En la primera columna podemos ver todas las matrículas que aparecen para muchos de estos dispositivos, y como vemos, si nos centramos en esta columna que dice típica, que es el voltaje Zener, a la corriente Zener de prueba en IAZ, que pues es la que cambia en el número de matrícula, el voltaje que va a regular. Si nos centramos, por ejemplo, en el primero, que es 1N4728A, vamos a ver que este regula 3.3 volts. También vemos que esta corriente de prueba, o esta corriente de Zener, es decir, de 76 miliamperes para cuando se tienen los 3.3 volts que regulan. Y bueno, acá lo menciona en la resistencia de que tiene como la impedancia Zener, y podemos ver aquí que esa impedancia Zener en la corriente de prueba, a la de 76 miliamperes, es de 10 ohms. Si nos pasamos a la siguiente columna, ahora vemos que la impedancia Zener que tiene la del subíndice A con la letra K, que representa ese valor de resistencia cuando se está el umbral en el voltaje de, o en la corriente mínima, el voltaje Zener mínimo para esta IZK es de 400 ohms. Es el valor más grande que puede tener. Recordemos que si tiene un nivel de corriente por debajo de IZK, esa corriente mínima, pues el regulador no podrá hacer su función, y vemos que ese valor pues es de 1 miliamper. Por ahí aparecen otros parámetros, pero pues como nos damos cuenta, estos son los principales. ¿Qué es lo que nos faltaría aquí? No observamos que se estén presentando la corriente IZN, que es la corriente máxima cuando el yodo, si en caso del Zener, está disipando la mayor cantidad de potencia. Sin embargo, ahí es donde nos va a servir la potencia que disipa desde la hoja de especificaciones del Zener. Por ejemplo, utilizamos esta ecuación. En la potencia eléctrica es igual al voltaje por corriente. Si despejamos la corriente, como vemos acá, usualmente en este caso la máxima, pues obtenemos a través del cociente de la potencia del Zener máxima, que ya vimos que es de 1 watt, y pues la dividimos sobre el voltaje de regularización, que para este modelo que es de 3.3 volts. Si dividimos estas dos cantidades, entonces lo que obtenemos son 0.3 amperes, y utilizando el prefijo adecuado vemos que son 303 miliamperes, el valor máximo de corriente con el que puede trabajar este dispositivo. Entonces recordemos que desde dónde va, desde la IZK, que es la corriente mínima cuando se alcanza el voltaje Zener o esa ruptura de 1 miliamper, y va hasta 303 miliamperes, que es un rango apreciable, pero bueno, debemos tener en cuenta que la corriente, vamos a decir típica, la corriente de evaluación de voltaje Zener es de 76 miliamperes. En los diseños de los que se regula con diodos Zener, se debe tener en cuenta o se debe considerar que los niveles de corriente no deben de ni al valor IZK, que es el mínimo, ni evidentemente al que provocaría un daño en el funcionamiento del yodo Zener. ¿Qué vamos a hacer para terminar? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es un yodo Zener, y a inicio vemos que es un yodo que es como de propósito general, que tiene una zona de conducción como el propósito general, pero también vemos que este en particular trabaja en polarización inversa. Es ahí donde conduce corriente, a diferencia del yodo de propósito general, y que bueno, a diferencia de él, también no se va a destruir o no se va a diseñar por trabajar en esa zona. Como tercer punto, podemos resumir que su aplicación común, si no es que la única, se encuentra en la regularización de voltaje. Y para terminar, hay que ser claros y decir que sí, el Zener va a regular el voltaje y lo va a hacer muy bien, siempre y cuando la corriente del Zener, que es este parámetro que está en medio, no sea o no se exceda ni de la corriente máxima, que ya lo hemos calculado, ni tampoco esté por debajo de la corriente
Em, Esto sería todo por este video. Gracias por verlo. En un siguiente vamos a abordar cómo que un zener se desempeña como regulador de voltaje, y también veremos cómo es el que el resistor que aparece en él pues puede controlar su comportamiento.